Entonces, el tema de ahora, vuelvo a decirles, es estudio de brote. Y ahí sí también podemos aplicar ciertos estudios epidemiológicos, ¿verdad? O sea, diseños en sí son diseños, ¿verdad? ¿Para qué, jóvenes? Para ayudar también a las investigaciones. Entonces, tenemos como objetivos que al finalizar la clase el estudiante defina qué es investigación epidemiológica de campo, identifique el estudio de brote en sí y describa los pasos de un estudio de brote. Estén muy atentos a esta clase porque la otra semana hay discusión. En esta sí se les va a dejar una guía de discusión, pero a la vez posteriormente les voy a subir porque un video, ¿verdad? De un brote en sí, pero el link, porque sí es cargar esto, así no se puede directamente en el campo, sino sería el link el que les comparta para que lo puedan ver identificado a través de ellos. Pero en sí, la guía que van a resolver se les va a dejar con anticipación, aunque como ustedes la clase la tengamos jueves y viernes, se les va a dejar antes, si es posible el domingo, para que lo comiencen a desarrollar. Vamos a tener la misma dinámica de que la mitad, ¿verdad?, de los grupos, equipos, va a trabajar en esta discusión, pero sí les voy a pedir de que la guía todos la resuelvan. ¿A qué me refiero con esto? Evaluados van a ser solo los primeros equipos con esta discusión. Pero es importante que todos resuelvan la guía porque de eso también va a venir el parcial. Entonces es importante que sepan, ¿verdad?, cada una de las preguntas y no se atengan solo a que los compañeros que expongan. Vaya, la investigación de brotes es el estudio epidemiológico de campo más frecuente, aplicado y de mayor utilidad práctica entre los equipos locales de salud y constituye un excelente modelo de investigación en la comunidad también. Entonces, lo importante es también hacer estudios epidemiológicos de campo. La historia de la salud pública exhibe una gran cantidad de notables ejemplos de investigación. Desde ahí comienzan esos términos, desde los brotes. O sea, desde el clásico estudio, no sé si han escuchado, cuando se habla de un lugar, Wall Street, donde inicia, ¿verdad? Ahí son los inicios, ¿verdad? El padre de la epidemiología, John Snow. Cuando él, este estudio fue en Londres, cuando él detectó el brote con ciertas características, él pudo describir y decir, esto es un brote, ¿verdad? Cuando vio las personas presentando cierta sintomatología, uno, otro individuo, de ahí ya eran 3, de ahí eran 4, de ahí ya era una frecuencia de casos. Entonces, todos esos términos, me recuerdo que en los conceptos de introducción a la epidemiología los pudimos un poquito tocar, solo que ahora hay que traerlos a la memoria porque los podemos aplicar acá. Hasta lo más reciente como una investigación epidemiológica de las enfermedades de los legionarios. Ahora, lo que les mencionaba que es importante en la investigación cambia. Se define como la aplicación de los principios y métodos de la investigación epidemiológica para el estudio de problemas de salud inesperados, para los cuales se demanda que jóvenes una respuesta inmediata y una intervención oportuna. O sea, el hacer un estudio de brote, para poderle haber llamado brote, tuvo que cumplir ciertas características que el investigador pudo comprender para que él determinara y dijera, ah, ya me molesta brote, ya me molesta después endemia, ya me molesta epidemia. Entonces, en base a eso, criterios pudo determinarlos y es ahí con lo que ahora en día nos basamos. A través de ello, ¿qué podemos hacer, jóvenes? ¿Para qué nos sirve detectar
¿Para qué nos sirve poder indagar, ¿verdad? O conocer de determinada patología cómo se presenta el comportamiento de esa enfermedad? Y en este caso, ¿para qué le sirve a él investigar de los brotes? Aquí lo dice. Nos ayuda, ¿verdad? Para que tener respuestas inmediatas y una intervención oportuna. Jóvenes, es necesario que aquí se tengan planes de intervención oportunas. No cuando, así como nos agarró esto de la epidemia o de la pandemia, tenemos que tener planes de acción para intervenciones que se puedan realizar oportunas. Me recuerdo bien un docente que me decía, ¿verdad? Cuando ya está en epidemia, como que ya casi es fracaso. Acordándonos en eso, cuando ya lo vean ustedes en el corredor endémico, hay zonas. Estamos en la zona segura, la zona de éxito, ya llegamos a aquí, ¿verdad? La zona de epidemia. Pero mientras nos encontramos allí, antes, ¿verdad? De eso, en la zona de éxito, en la zona segura, ahí es donde deberíamos estar, porque si ya escalamos a esta epidemia, no es ahí que vamos a empezar a actuar con las medidas, ¿verdad? De intervención. Se deberían de tener antes. Por eso es que le digo, cuando uno ya entra en epidemia, es casi como decir en el epidemia es un fracaso para uno. Hay que siempre tomar medidas de intervención, pero se toma en sí como que todas las demás anteriores no se pudieron sostener. Es mantenerse en éxito o en la zona segura. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos el tráfico y ese corredor entero. Quiero decirle que esta es de la última clase en cuanto a sí, teoría. Después de esto viene todo lo de aplicación de estadísticas. Medidas de frecuencia, indicadores, como les decía antes, riesgos absolutos, riesgo relativo, riesgo ratio. Vamos a aplicar eso, vamos a aprender a hacer corredores endémicos para que ustedes digan cómo se comporta esta enfermedad. Viéndola ahí, pues, gráficamente, podemos interpretar estas, las que colocan todos los días, ¿verdad? De cómo estamos con la pandemia de COVID. Entonces usted puede interpretarlas, cómo va la curva. Bueno. Aquí nos quedamos, ¿verdad? La capacidad de actuar frente a un brote, incluyendo la investigación del mismo, guarda relación directa con dos aspectos. Su capacidad de detectar una alerta epidemiológica y su capacidad de respuesta. No es solo de que yo voy a detectar algo y estamos en alerta, jóvenes, sino que también que yo sepa cómo voy a actuar, qué medidas de intervención vamos a aplicar. Es más importante también esa capacidad de respuesta. Vaya, ahora vamos a ver, Joseph está por ahí. ¿Qué aparecieron los demás? Solo hay 74 aún. No sé, Adriana. Sí, buenos días, doctora, dígame. ¿Puedes ver? Joseph, vaya, ¿qué tiene aquí por brote? Ya hablando de los términos. Bueno, básicamente habla sobre que es el aumento aumentado o inusual del número de casos que se da relacionado epidemiológicamente o que aparece de manera súbita y se localiza en un espacio específico. Por ejemplo, bueno, estamos viviendo el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que aparecen casos algunos días aumentados, otros días bajos. Entonces, ajá. Pero cuando decimos brote, ¿qué características cumple? O más adelante las vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero estamos bien. Primero tengo un número de casos. Para que me entiendan, no se ve aquí solamente la persona en sí,
como o sea, un individuo en sí, sino que cuando ya lo ves en frecuencia, eso es lo que les quiero intentar entender, como frecuencia de casos, casos. Entonces, ¿a qué se refiere con esa palabra casos? ¿Qué características cumple esa persona para que se le diga que tiene una patología? Ya es un, entra, ¿verdad? Ya en la estadística de caso. No es lo que le dicen el caso cero, doctora. Pero, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿cómo, ¿por qué se le llama eso? Porque cumple Bueno, características clínicas, ajá, ¿qué más? tengo entendido que le dicen el caso cero porque, vaya, por ejemplo, en el caso de la chikungunya, digamos, el caso cero es la primera persona que reportó los signos y síntomas de esa enfermedad a nivel nacional. Entonces, se ubica la persona de dónde es, cómo pudo contagiarse y empiezan como a acercar esa zona como para evitar que ese brote se empiece a expandir y se haga una epidemia. Ahí dijiste algo, entonces cumplió características para que le llamara casos, lo que te quiero decir, clínicas con respecto a determinada patología. Y de ahí con esa te sirve de comparación para analizar otra persona que comienza a presentar la misma, ¿verdad? De ahí hay otra persona en la zona oriente, en el occidente. Entonces, todas van cumpliendo esas características similares, es lo que les quiero decir, similares, pero sí en ello, el compañero lo dijo, la primera es el caso cero, pero que cumplió con esas características para que se le llamara, ¿verdad? Caso cero. Y de ahí, cuando aumenta la frecuencia de esos, dos o más, dice, ya comenzamos a llamarle brote. Bien. Así como el dengue, ¿verdad? Definiciones. Permítanme acá. Y ahí ya cuando aumenta esa frecuencia, ¿verdad? Ya avanzamos en los conceptos. Endemia, vamos a ver. ¿Quién más me ayuda? Porque aquí son conceptos de epidemiología. Abraham Sosa está ahí. Sí, doctora. Endemia, ¿te acordás? Ahí está un término, pero ¿te acordás también de los conceptos que vimos en epidemiología? La presencia de ello es, ¿verdad? Ahí en sí, en zona endémica, cuando estás hablando de la presencia de esa patología, de esa persona que presenta, ¿verdad? Esa patología. Y son ya grupos de personas, quiero decir acá. Por eso es casos, cuando ya son un grupo de personas con determinadas características similares de esa patología. Sosa, no me dijiste, endemia. ¿Qué entendés por eso? Oh, perdón. No le había escuchado muy bien. Vaya, ajá. La endemia. Vamos a explicar, pero ajá, dígame usted. Yo lo que entiendo por endemia, prácticamente siento que es como eh, enfermedad presentada en las poblaciones, prácticamente el impacto. Ajá, ¿quién más le ayuda? Mm, Creo que respecto a la constancia, no. Tiene que ver la frecuencia con que se ve ese caso, ¿verdad? Ya dijimos antes el concepto de caso, para que me entiendas. Entonces, la frecuencia, como dice ahí, la presencia cotidiana de esos casos, ¿verdad? De una enfermedad, o sea, no solo en una persona, sino en determinados grupos que la padecen. Entonces, ahí dice que es endemia. Pero cuando ya estás midiendo a nivel ya regional, si eso ya avanzó, ¿verdad? Cubrió más zonas geográficamente hablando también, entonces entramos en conceptos.
Puede ser hiper, cuando sea un momento, a veces decimos hiper, ¿verdad? Endemia. En este caso es epidemia, hace referencia a un incremento de esos mismos casos que tenés, pero ya lo comparás con ya mayor proporción de zonas geográficas, ya no solo aquí en tu país. Se está presentando, ¿verdad? Sino como el ejemplo de el COVID a nivel mundial. Vale, vamos a ver. Dentro de estas se distinguen epidemias propiamente dichas de la epidemia, brote epidémico y agregación temporal-espacial, lo que les mencionaba de los casos. En un determinado espacio, zona geográfica, en determinado tiempo también. Porque ¿en qué momento, por ejemplo, a quienes les tocó investigar lo de la cadena epidemiológica del dengue? Para que me digan en qué tiempo será. Vanessa Moya. Vaya, de lo que les tocó investigar de la cadena epidemiológica del dengue. A mí no me tocó eso, doctora. Pero ¿en qué tiempo será? Porque comparándolo con lo que dice aquí, agregación temporal espacial de los casos, determinado grupo, ¿verdad? En determinadas zonas Me tocó, geográficas doctora, el tema del dengue. y tiempo. Unos me dijeron en qué tiempo será más, en verano, invierno. En invierno es que se da más. ¿En qué zonas? Pues todo depende de el cuidado que tiene cada familia, ¿verdad? Porque de mantener aseado, constantemente cuidando de que no haya ningún lugar Pero donde se pueda. podríamos decir que será más en la rural. Y cuando lo investigaron. Sí, es la más en la rural. Entonces algo así, vamos sacando esos clústeres, por eso dice grupitos, esos clústeres, ¿verdad? Ah, y estos cumplen características también en común, por eso se llaman un clúster. En tiempo puede ser en lugar y persona. ¿Cuándo investigar, jóvenes? Podemos investigar, qué bueno, investigar todo, ¿va? Pero ¿cuándo más? Cuando la enfermedad es prioritaria. Cuando la enfermedad excede de su ocurrencia usual. Por eso es que les digo, ahorita si tienen una patología ahorita, rubiola, ya está la inmunización para ello, o sea, vaya, prioritario ahorita eso o COVID. Díganme. Otra vez, sarampión. Comparando el número de casos de sarampión con las de COVID, con los que presentan COVID. Tenemos que ver eso también, ¿verdad? ¿Cuál excede su ocurrencia usual? Y ahorita la que está excediendo su ocurrencia usual es la de COVID-19. Vaya, ahora, cuando la enfermedad parece tener una fuente común también. Por eso vamos a leer ese caso, ¿verdad? De John Snow, cuando estudió de la enfermedad del cólera. Tenía una fuente también común. Y nos sirve no solo para investigar los síntomas, o sea, la historia clínica en sí, sino que también para indagar, chicos, en los determinantes, porque ahí vamos a ver qué factores de riesgo estaban siendo partícipes ahí. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, de impacto, esto ha sido, esta epidemia ha sido de impacto, ¿verdad? Hablando del COVID. Y aquí hay otras características. Cuando es de interés público, cuando la enfermedad está relacionada con emergencias y situaciones de desastre también. ¿Cómo investigar? El objetivo principal de una investigación de campo, en este caso, ¿verdad?
en el estudio de un brote es identificar, miren qué importante, identificar los factores causales asociados a la presencia epidémica de la enfermedad. Por eso es que no solo van a conocer las características que cumple este brote, sino que qué factores, o sea, por eso les digo, qué determinantes ahí intervienen. Aquí nos hacemos uso de los estudios descriptivos y también analíticos, por eso les dije, como una investigación epidemiológica también se ejecuta de dos grandes actividades de campo. Una descriptiva, recolección de los datos, ¿verdad? Se indagan ellos, se recolectan, se analizan. Y se da la caracterización del brote en tiempo, por eso no se me olvida que eso tiene que estar ahí, y en ustedes también no se les olvide tiempo. Esa clasificación temporoespacial, tiempo, espacio y persona. Y una actividad analítica también. Paso para realizar investigación epidemiológica de campo. Vaya, ustedes me van a ayudar porque si no se me van, están muy calladitos ahora. Brian Bolaines. Ya sé que solo hay 75. ¿Sí? Vamos a ver por qué han faltado tanto. Brian Bolaines no está. Vale, no está Brian Bolaines. O sea, está conectado, pero no sé si. Bolaines. José López. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos con los pasos de la investigación, ¿verdad? Epidemiológica de campo. En el estudio de un brote. Vamos a, me va a decir en qué consiste el 1 y el 2. Vaya, el 1 está hablando. Ok, el 1 está hablando específicamente sobre confirmar la ocurrencia de un brote, es decir, hacer pruebas para saber si está ocurriendo la enfermedad, en pocas palabras. Y en el segundo paso habla de organizar el trabajo de campo, que es especificar la organización, la metodología a seguir y cuáles son los pasos a seguir para llegar a cabo una investigación sobre ese brote. Más adelante habla ya de las metodologías, pero sí vas organizando, aunque sea con la recolección de con qué datos contar, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Vamos a ver, Fiorella, aparece Fiorella, Orellana. Buenos días, doctora. 3 y 4, Fiorella. Vaya, el número 3 que dice establecer una definición operacional de caso. Me parece que es igual casi que el 2, que es como organizar cómo ha venido influyendo el brote, ¿verdad? Y el número 4, que es realizar la búsqueda activa de casos, pues ir determinando quizás los sectores en donde el brote se ha expandido más o hay mucho número de casos. Ahora, ahí sería la búsqueda activa, ¿verdad? Vale. Ahora el 5 me va a decir la caracterización, ¿verdad? El 5. Marcela Guzmán. Se habla acerca de las características del brote en el tiempo, espacio y persona. Ajá, ¿y qué habíamos dicho que era brote? Así con tus palabras. Brote sería como una alza de casos que va a haber en el tiempo, en un tiempo específico. Pero que cumple esas características, tiempo, espacio y persona, no solo en el tiempo, ¿verdad? En un área específica puede ser también, y personas específicas que cumplan con esos criterios para que se le llame caso. Vale. Número 6.
6 y 7 se parece, ¿verdad? Yamilek Rodríguez, 6 y 7. Vaya, el generar hipótesis y adoptar las medidas de control sería establecer la hipótesis de qué es lo que creemos que puede pasar con la investigación que estamos haciendo. Y al realizar eso vamos a encontrar qué medidas de control debemos de tomar para evitar que ese brote se expanda. Hay que evaluar bien las hipótesis, sería la 7, aplicando los métodos de análisis exploratorio para verificar bien que lo que estemos haciendo con las medidas de control sea lo correcto. Hablando de los métodos, acuérdense, vamos a ver un poquito ahí, si te acordás, dentro de los diseños de investigación, cómo se clasificaba, la clasificación general, la de la pirámide. Como acá dice que vamos a aplicar métodos, ¿verdad? O diseños de investigación. Entonces, ¿quién se acuerda? Le voy a dejar libre la pregunta de la clasificación general de la diseños de investigación o de los estudios epidemiológicos. Serían los observacionales y los experimentales. Muy bien. Aunque sea, dígame más o menos qué entendía por cada uno. Que los experimentales se basaban principalmente en la intervención de lo que sería el caso de la investigación, ¿verdad? Y los observacionales, sí lo dije bien, ¿verdad? Los observacionales son los que no se intervienen y nada más se buscan o se investigan las características que se observan, por así decirlo. Correcto. Sí, o sea, clasificándolo en uno no, se mantiene el margen, no hay intervención directa y en el otro sí. Por lo tanto, siempre en la observacional estás detallando todas las características que cumple la investigación. Pero en el experimental estás interviniendo. Puedes hacer, por ejemplo, los ensayos clínicos que les mencionaba, ¿verdad? Comparación de una terapéutica, ¿verdad? Con un fármaco, con un cierto grupo de personas, a individuos enfermos y lo que individuos sanos. Vale. Muy bien. Ahora, bueno, esto es muy importante, ¿verdad? El 8 y el 9, poner en marcha esas medidas de control y evaluarlas. Preparar un informe técnico de investigación de campo. Todo esto nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita ustedes para un poquito enriquecer más los conocimientos de COVID. Hoy hay mucha información, pero tenemos la principal aquí que nos podemos nosotros, ¿verdad?, tomar en cuenta las guías, las que se tiene, ¿verdad? Aquí hay guías clínicas, hay protocolos, hay normas clínicas, entonces ya se tiene, ¿verdad? Dentro de esas protocolos o guías, ya se tiene de dengue, siempre ha estado, ¿verdad? De las chip, de Zika también se tiene, y hoy actualmente de COVID. Entonces, les digo esto porque aquí menciona de que se tienen que preparar esos informes de investigación. Por lo tanto, en base a todas estas investigación de campo y todo, que se sustentan esas guías, con las cuales ahora nos ayudan a nosotros para poder decir caso, si este ya es el caso, ¿a quién se le llamaba? Por ejemplo, dice el compañero, el caso 0, o el caso control. Vale. Confirmar la ocurrencia de un brote comprende dos tareas secuenciales. Verificar el diagnóstico de los casos notificados, de dónde se genera la sospecha, y se debe de comparar incidentes. Este es muy importante, este término. Voy a decirle de nuevo a alguien que estuvo conmigo, digamos, en estadística.
Ahora no me aparecen, ¿verdad? Paola, poca sangre. Paolita. Ay, Paola, ¿dónde estás? Paola. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿se acuerda usted de esto de este término? Incidencia. En estadística lo vimos. De los casos ya presentados, ¿no era? Pero, ¿cómo es? Para que De los casos que han la venido desde el definición. pasado, de los casos que han venido desde el pasado hasta ahora en día, en presente. ¿Alguien que le ayude? Martín Rivera. Me acuerdo, doctora, yo me acuerdo que era el número de casos que habían en un periodo o de tiempo ¿Pero determinado. qué casos? ¿Casos qué? Pónganle apellido. Nuevos. Bien. Casos nuevos. Entre la población que estaba en riesgo, ¿verdad? Ajá. Esa era la de la incidencia, Sí, creo. ajá, acordándonos de la fórmula, era casos nuevos entre esa población, ¿verdad? En estudio. Por eso es que uno decía población por 100.000 habitantes, ¿verdad? Sacabas ahí las tasas de incidencia. Pero ahí es un ejemplo, ahí puede ser por 1.000, por 10.000, por 100.000, pero lo que les quiero que entiendan es que es casos nuevos, incidencia. En cambio, si aquí incidencia por lo que de COVID, ¿verdad? Cuando tomamos en cuenta las tasas de incidencia, casos cada vez nuevos. Anterior, entonces cuando ya viene de esos casos presentándose la frecuencia de ellos, hasta la fecha actual, prevalente esa enfermedad, prevalente, tomás en cuenta, por decirlo en términos así, claro, casos viejos con los casos actuales. Prevalencia, incidencia, casos nuevos. ¿Ok? Vale. Organizar el trabajo de campo es muy importante, ya lo explicó el compañero. Aquí ya lo está cada uno, ¿verdad? Desglosando, cada uno explicando, ¿verdad? La organización, cómo se toma en cuenta. Todos los aspectos, si ven hasta la logística, los aspectos técnicos, operativos. Establecer la definición operacional de caso. Es lo que yo le decía al compañero desde antes, cuando mencioné el caso cero. Tiene que saber de qué está hablando, ¿verdad? Primeramente, ¿qué voy a ir a buscar? El investigador ya me lo imagino, si solo se va de la nada y a buscar, ¿y qué va a buscar? Tiene que saber, por ejemplo, qué investigar, qué características va a cumplir el caso, ¿verdad? Que está investigando. Por lo tanto, entonces hay aquí definiciones de caso. Para los fines de la investigación de brotes puede diferir de la que se utiliza rutinariamente en el sistema de vigilancia epidemiológica, eso ya lo vimos, ¿verdad? Una definición acá de caso es una estandarización de criterios, lo que les decía, empleada para decidir si se clasifica o no como caso a cada individuo en quien se sospecha la enfermedad, objeto de investigación. Y no solo en esta, las características es que no solo nos vamos a fijar, jóvenes, como el dengue, para en ciertos criterios clínicos, sino que también acá va a cumplir para el brote, hablando del estudio de brote, las características de, ¿cuáles eran los 3 elementos que les dije para un brote? El tiempo. Ajá, lugar y Espacio. el espacio en que se está, ¿verdad?, desarrollando en ciertas zonas. Vale. La definición operacional de caso toma en cuenta entonces la serie de condiciones. ¿Cuáles serán incluidos? Esto hasta lo aplicamos, no sé si ya lo están en métodos. ¿Cuáles serán incluidos y cuáles son criterios de exclusión? Los que no van a cumplir esas características. O en este caso son 3 tipos, ¿verdad? Vamos a ver. Criterios clínicos, propiamente dicho, pero también hay criterios de laboratorio, jóvenes. ¿Y cuál otro?
El que acabamos de decir, epidemiológicamente. Ajá, entonces criterios epidemiológicos. Y en eso básense, como les he dicho, cumple, ¿verdad?, con la triada epidemiológica también, y también en tiempo, lugar y espacio para clasificarlo como brote. La definición de caso, como todo instrumento diagnóstico, tiene atributos de calidad que debe de ser evaluado. En especial, en una investigación de brote, la definición debe de ser, jóvenes, eso es verdad, no puede ser complicada porque entonces no va a saber usted identificarlo. Entonces tiene que ser clara, precisa, sencilla. Especificidad es uno de los atributos que tiene que tener. Y sensibilidad. Esto es muy cierto. ¿Por qué, jóvenes, es importante este pequeño parrafito que les dice acá, con esas dos características? Vamos a ver. Martí ya me contestó. Estoy. ¿Por qué es importante esto que menciona? Que el brote, dependiendo de la fase que se encuentre, el estudio, así se puede también, puede sufrir modificaciones. La investigación. Podría ser, por ejemplo, con el COVID que aparecen nuevas variantes. Hasta en el cuadro clínico, hasta en la parte que decía aquí, criterios clínicos, cambió. Primero solo decían, ¿se acuerdan? Solo con fiebre, síntoma respiratorio. Y poco a poco se fueron aumentando, ¿verdad? La epilepsia, la genesia, perder el gusto del olfato y otras características más. Así de que aquí puede sufrir modificaciones, sí, depende del comportamiento de la enfermedad. Realizar la búsqueda activa de casos. El paso natural siguiente es buscar casos que presentan literalmente el trabajo de campo. O sea, activar la vigilancia activa. Ya no le voy a preguntar solo a Martín. Gloria Romero, ¿está ahí? Gloria Romero. Sí, doctora. Este pedacito, Gloria, vamos a ver. Ya vimos definiciones de vigilancia epidemiológica, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las dos clasificaciones de la vigilancia? Vamos a ver quién se acuerda. Gloria. Aquí las tenemos, una de ellas. Activa y pasiva. Ajá, ya te ayudaron ahí. Ajá, Gloria. Ajá, lo que ella dijo, activa y pasiva. Vaya, ¿y aquí de cuál vamos a aplicar? Vamos a ver. Sería la activa. ¿Por qué? Porque como se van a estar investigando todos los casos, Ya tenés búsqueda de casos. Andás en la búsqueda de esos casos. Cambios, si solo te mantienes al margen, ¿verdad? Que solamente por medio de controles de censos, o alguien llegó a la consulta nada más a pasar por control de una patología crónica, una hipertensión, y en eso mismo, allí, te diste cuenta de otras características de otra enfermedad que tiene ese paciente. Ahí no es una búsqueda activa, fue pasiva porque pasando la consulta se determina ese pago en esa enfermedad. Entonces es parecido acá. Si vas en eso de la búsqueda de casos directa a vigilancia activa, monitoreo, acuérdense de la definición, monitoreo, evaluación. ¿Qué más se hacía en la vigilancia? Jóvenes, yo creo que usted hay que poner en práctica todos los temas que se ven. Aquí yo les he preguntado desde
ayer creo que fue de historia natural. Ahorita les he preguntado desde conceptos básicos, desde el primer tema de epidemiología y hasta el último, que es vigilancia. Y si ven, todo lleva una secuencia. Así que no lo dejen guardado en el baúl, sino que siempre relacionen todos los temas que han ido viendo. Igual cuando lleguemos al término que me encanta a mí, de representaciones, de aplicaciones estadísticas, ¿verdad? Y representaciones también. También lo van a interpretar. No crean que solo me van a hacer el cálculo. Van a interpretarlo, porque es lo más importante, saber también interpretar. Así de que no se les olvide, aquí se hace una vigilancia directa, activa. Caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona. Aquí lo tenemos. Las características principales. Criterios epidemiológicos, ¿verdad? Tiempo. Instrumento básico ¿para qué? Para caracterizar un brote en tiempo es la curva epidémica. ¿Por qué es importante eso? Joseph. Sí, dígame, doctora. Joseph. Ajá. ¿Puede repetir, por favor? Es que se me cortó su... ¿Por qué es importante este? Y eso estaba, creo yo, en uno de los términos del primer folleto de conceptos de epidemiología. La curva. Es el instrumento básico para caracterizar un brote. Es importante la curva. Y te está diciendo que estás hablando del tiempo. Básicamente es el que nos sirve para, digamos, si estamos estudiando alguna enfermedad, nos sirve para ver cómo desde el inicio, cómo empezó el brote. En el lapso de tiempo, por decirlo así. Será su pico, ¿verdad? Como dicen, de la elevación de esta hasta su descenso. Entonces la curva, como en el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra? Caracterizarlo en tiempo implica establecer la duración del brote. También es importante que nosotros pues sepamos hasta dónde ya se llamó brote y ya le llamamos pandemia a esto de COVID, ¿verdad? De la pandemia de COVID-19. ¿Dónde es el inicio de este? ¿Dónde fue el inicio? No en El Salvador, porque aquí también hubo un inicio, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero ¿dónde fue el inicio? Allá. Internacionalmente. Wuhan. Muy bien. Ahí pudieron haber ellos determinado esa caracterización de brote, según las características clínicas, epidemiológicas, pero ya cuando se expandió geográficamente hablando y por el comportamiento de la enfermedad también, es pandemia. Si solo se hubieran quedado donde ellos, posiblemente epidemia. Pero cuando ya se extendió a más a más zonas geográficas, pandemia. Vamos a ver acá. La duración es importante también, la velocidad, el tamaño de la población susceptible, el periodo de incubación, muy importante. Vaya, acá tenemos que recordar también, me voy a pasar a otros conceptos, chicos. Acá. La fecha probable de exposición. Para sacar este dato se le resta al pico de la curva la cantidad de tiempo que corresponde a la media. Aquí sacan una mediana del periodo de incubación. Aquí lo tenemos. Aquí es un ejemplo de lo que le decía a Joseph, del pico acá que se dio, la curva epidémica, en la enfermedad de la rubiola. Y más o menos su periodo de incubación de 18 días. Por lo tanto, tenés aquí, de este periodo de incubación de 18 días, lo que haces es, ¿cuántos días están contando aquí en el mes? 30, ¿verdad? Al tener el pico, porque el pico es en cuanto se dio el ascenso, ¿verdad? El incremento de este, ¿en qué fecha se dio?
aquí se da en el 25. Este es un ejemplo de esto, del caso, ¿verdad? De rubiola. Aquí colocas el tiempo, o sea, los días, y aquí el número de casos. Y a esto le restas, cuando ya tenés el pico, ¿verdad? El brote que se dio en este número 25, a este le restas los 18 días de ¿qué? Del periodo de incubación. O sea, aquí es un ejemplo, ¿verdad? No es 18 en todas, solo es de determinada enfermedad aquí de rubiola. Cuando se dio el brote en ese tiempo. Ahora tenemos acá, esa fue tal vez a la probable fecha de, para que uno encuentre cuando hubo exposición, cómo es que se dio. Entonces usted relaciona el periodo de incubación con el tiempo del pico del brote cuando se dio ese incremento. Por lo tanto, aquí tenemos el 7 y contamos, va del 1 al 7. Acá es la fecha probable de exposición, fue el día. ¿Cuál día, jóvenes? 7. Muy bien. El método para estimar esto, el periodo probable de exposición, utiliza un rango de, utilizando, ¿verdad?, el rango del periodo de incubación. Muy bien. Espacio. Yo les voy a pasar siempre esta presentación. Y la de ayer. El espacio dice, caracteriza un brote en el espacio, implica describir la distribución, geográfico espacial de los casos. Aquí simplemente en qué lugares se está dando determinada patología, ¿verdad? Pero la que usted está investigando, que quiero que me entienda de que patologías hay infinidad, personas que presentamos patologías crónicas, enfermedades transmisibles, no transmisibles, o sea, infinidad. Pero lo que yo quiero que entiendan es que cumpla las características para ser llamado brote. Entonces tiene que cumplir características, ¿cuáles dijimos? Clínicas, de laboratorio y también epidemiológicas, pero más esas epidemiológicas, porque en un momento que no puede uno estar con el laboratorio, se va con la clínica y las epidemiológicas. Se está dando allá en el oriente, en la zona, en el departamento de San Miguel. La enfermedad, las GEA, las enfermedades gastrointestinales. Es muy común, ¿verdad? Pero ya nosotros la relacionamos. ¿Pero a raíz de qué? Puede ser por la salmonela. Y usted comienza a investigar quiénes más presentan esto. ¿Qué grupos de personas con estas características? Vaya. El espacio aquí cumple otras características. Se puede llenar, hacer uso de trazar mapas para los fines de una investigación de brote también. Es un ejemplo cuando está la historia de cómo se dio la búsqueda, en este caso el brote del cólera, y determinaron con estos puntitos acá los lugares que estaban ya infectados. Persona, otras características, ¿verdad? Eso está claro, que es muy importante que se dé la descripción, ¿verdad? En persona, en cada individuo que está involucrado, que cumple ese cuadro, ¿verdad? Esas características clínicas también. ¿Y cómo va a ver usted los casos, jóvenes? Los puede ver por sexo, femenino, masculino, ¿verdad? Su distribución, o por grupo etarios, de 0 a 4 años, menores de 5 años, y ahí vamos clasificando. Aquí tenemos 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, que se situaron un caso del brote de fiebre tifoidea. De 5 a 9, 19. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Para determinado año que se dio el brote de la tifoidea. Y en determinadas zonas también. Aquí el paso 6, generar la hipótesis. ¿Por qué es importante generar hipótesis, jóvenes?
y hacer uso de dos fuentes, dice, de la información médica que tenés y de la epidemiológica también. Vamos a avanzar acá. Ah, ese sí es importante. Vamos a ver, se me está durmiendo todo yo aquí. Edgardo Polio, no te había visto. Edgardo Polio. Sí, doctora. Para este pedacito donde dice por qué es importante la fuente de información que cumpla tres grandes aspectos para sintetizar una hipótesis. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Estos tres grandes aspectos que ¿qué entiendes de esto? De la fuente probable podría ser como qué fue lo que pudo causar la enfermedad. Y ustedes ya lo Como vieron. dónde pudo haber ¿Cómo venido, se por le ejemplo, llama? Agente causal. Agente causal, ajá. Agente causal. El método de transmisión sería la forma en que el virus se puede transmitir de persona a persona. Correcto, porque lo vimos en la cadena, acuérdense, epidemiológica o de transmisión. Y la tercera. Sería, como es la exposición asociada, yo supongo que sería por ejemplo, por aglomeraciones, que por un grupo bastante de personas se puede haber contagiado. Aquí va lo que decimos cuando se dio ese contacto. ¿Cómo fue la medida de transmisión o el modo de transmisión? Y la tercera es cuando ya decís qué factores de riesgo intervinieron ahí. Si hubo exposición o no exposición. Los que estuvieron más cerca, hablando así, ¿verdad? Geográficamente, de determinada enfermedad, la presentaron más o hay otros que tienen menos riesgo de padecer. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser que en ciertos grupos etarios los niños tienen mayor riesgo de padecer ciertas patologías que los adultos. En cuanto a que, jóvenes, una gastroenteritis no va a ser igual como se comporta en un niño que lo va a deshidratar, lo va a terminar, se puede hasta morir, a cómo se comporta en un adulto. Un adulto, ¿verdad? Tiene más dolores de defensas. Tiene más exposición, ¿verdad? Eso también. Ahora, medidas de control. Y esto solo algunas vamos a mencionar porque, como les digo, de eso hay muchas medidas que podemos implementar. ¿A qué van a ir encaminadas? A las situaciones en las que la investigación de brote sugiere una fuente común las cuales deben ir dirigidas a la remoción, resguardo, supresión, eliminación o corrección de la fuente. Antes habíamos mencionado que en el brote hay una fuente común. Cuando vean la historia de John Snow, del estudio del brote del cólera, había una fuente común. No sé si ya la han escuchado, ese estudio del brote del cólera en ese lugar de Londres, no. Bueno, entonces cuando lo lean ahí se van a dar cuenta dónde hubo esa fuente común y por lo cual las medidas van a ir encaminadas también a erradicar eso. Implementar las medidas específicas también es importante. Evaluar la eficacia de las medidas. ¿Qué tal si yo digo? El problema del agua contaminada en esta localidad, en esta comunidad. Padecen, ¿verdad? Aquí de gastroenteritis, casi todos estos niños vienen ahí panzoncitos, pero es de puros parásitos que tienen. ¿Qué sé yo? Entonces, o están desnutridos. Y todos, ¿verdad? Casi siempre a frecuencia o a repetición padecen de gastroenteritis. ¿Qué harían ustedes, jóvenes? ¿Solo se irían a curar al niño?
llegan al hospital de estos niños y uno solo se va a dedicar a atenderlos y curarlos. Aunque le corresponde, ¿verdad?, más al nivel primario, ¿verdad?, de atención, que es las unidades, las ECO o las unidades comunitarias, pero sí es importante que usted, porque en la historia clínica está una parte donde dice los antecedentes familiares y el contexto, y ahí habla de tipo de vivienda, de todo eso se menciona, y podemos nosotros ahí ver que tal vez pueda ser porque estos niños no cumplen las medidas higiénicas, los padres de estos niños, o simplemente el agua ni la herven, así se la toman. Aún hay pueblos, lugares que así nomás se la toman. Vaya, preparar un informe técnico de investigación es importante para que sirva para otros estudios. O sea, lo que se investiga, chicos, no se puede quedar guardadito. Se necesita que haya difusión, porque entonces, ¿cómo nosotros estamos aprendiendo? A través de investigaciones también.